Y quisiera pedir ayuda a algún varón que se considere que lee muy bien, que pase al frente y que nos ayude con la lectura de Hechos 12. ¿Bien? ¿Quién es el hermano valiente? Vamos, hermano. Vamos a leer Hechos 12 del 1 al 19. Jacobo muerto, Pedro encarcelado. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Gracias, hermano. Un aplauso para mi hermano. Gracias. Bien, en esta mañana, hermanos, vamos a ver a la luz de este pasaje
Características de una iglesia de fe. Vemos aquí el cuadro, podemos ver en los primeros versículos. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Sabió que había sido de agrado para los judíos y dijo: bueno, voy a traerme a otro para seguir en mi popularidad. Miren que estos Herodes como que tenían su generación de maldad, ¿verdad? Este Herodes era nieto de Herodes el Grande, que estaba cuando nació Jesús, que también quiso matarle. Y era, dice, Herodes el tetrarca era tío de él, el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Vemos cómo había maldad en esta generación. Pero un dato muy interesante, bueno, y dice que, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Qué interesante que estaban celebrando ellos la fiesta de los panes sin levadura. Entonces Herodes, muy correcto, dice: vamos a respetar la fiesta y después vamos a sacar a Pedro, posiblemente para matarle, ¿verdad? Así decía, leí en otra versión. Entonces vemos que habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En el versículo 5 podemos ver algo con lo que Herodes no contaba. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ese pero significa mucho, hermanos. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es la fe de esta iglesia la que hizo poder ver grandes milagros. Y vamos a ver, hermanos, poco a poco, cómo fueron aconteciendo los hechos en este pasaje. Quiero contarles que en un congreso de mujeres, cuando el predicador, se me ve el nombre, pero era el mexicano, que nos habló de la historia de Abigail. Eduardo Paulino. Paulino. Ajá, sí. Entonces él decía, ¿verdad? Nos llevaban las mujeres y nos decían: hermanas, imagínense esa historia. Imagínense que usted puede hasta oír y aquellas cabalgaduras. Y entonces ahí, ¿verdad? Como que me motivó para que cada vez que leo un pasaje trate de imaginármelo. Pero le va a dar mucha risa lo que le voy a contar. Cuando trataba de imaginar a estos soldados romanos, se me venía a la mente, ¿usted se recuerda el drama que se hizo acá de José? ¿Y se recuerda quiénes eran los soldados, hermanos? El hermano Carlos Núñez y Miguel Aquino, que estaban con sus lanzas, y yo trataba de imaginármelos, pero la imagen de ellos se me venía. Aquellos eran cuatro grupos de 4 soldados. No sé cómo se nos puede imaginar, pero imagínense. Tenían que ser fuertes, altos, robustos. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y es que en primer lugar, hermanos, una iglesia de fe es una iglesia que ora y que ora sin cesar. Y antes de seguir avanzando, yo quisiera que alguien que sepa de memoria Hebreos 11:1 se ponga en pie y lo diga. ¿Alguien que sepa de memoria Hebreos 11:1? Vamos a ver. Ya casi, ya. Bien. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. Muy bien. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera
revela la convicción de lo que no se ve. Y estos hermanos se dispusieron a orar y a clamar. Y lo que veían era que Pedro estaba en un gran problema, en una situación muy difícil. Estaba custodiado en la cárcel. Primera de Tesalonicenses 5:17 es un pasaje muy cortito. Orar sin cesar. Y ese es el desafío que el Señor nos da a nosotros, nos continúa dando hoy en día. Orar sin cesar. Hermano, el cristiano debe permanecer en oración. Así que nosotros cada día, hermanos, cada día de nuestra vida tenemos que perseverar en la oración. Por eso es que cuando dice la iglesia primitiva, en las cosas que estos hermanos perseveraban, la oración era una de ellas. Porque cuando habla de perseverar, estamos hablando de cosas que no son difíciles. Y, en primer lugar, esta iglesia llena de fe, ora sin cesar. Romanos 12:12. Romanos 12:12, alguien que me ayude con esta lectura. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gracias, Cindy. Aquí en este pasaje podemos ver claramente. Dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, en todo tiempo, hermanos, usted y yo tenemos que estar perseverando en la oración. Y fue el caso de esta iglesia. Esta iglesia vio el problema grande, la tribulación grande, vamos a orar. Y pero aquí en este versículo 5 marca esa gran diferencia. Hay un problema grande, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. No sé ese pero qué significa para usted, pero ahí en ese pero veo, hermanos, algo de mucho peso, de mucho valor. Y quiero nuevamente que recordemos, que leamos cuál era la situación de Pedro, cómo estaba Pedro en la cárcel, cómo estaba. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Recuerden que eran 4 grupos de soldados de 4 cada uno. Aquí menciona algo más interesante. Dice de que estaban durmiendo entre dos soldados. Y mire que me ha llamado mucho la atención que a esta hora Pedro esté bien dormido en la cárcel. Mire qué interesante que podamos tener esa paz de poder dormir y reposar en medio de la tribulación. Y dice que él estaba dormido entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas. Y los guardias delante de la puerta custodiaban. Y vamos a ver qué más había. Veamos el versículo 10. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, entonces estaba encadenado en medio de 2 soldados, frente a una puerta con soldados. Luego estaba la primera guardia, la segunda guardia, y dice que llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Y para rematar, una puerta más adelante, la puerta de hierro que daba a la ciudad. Entonces, imaginémonos cómo estaba y dónde estaba Pedro. Y hermanos, pues, la segunda característica o manifestación de una iglesia de fe, cuando una iglesia ejercita su fe, es que las cadenas son rotas, se rompen las cadenas. Dice el versículo 7, y he aquí
que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermanos, cuando ejercitamos nuestra fe, las cadenas son rotas. Las cadenas se rompen. Miren que esta mañana hemos empezado en este tiempo de alabanza haciendo esta declaración. Todas las cadenas son rotas por su poder. Amén, amén. Y es que en el Señor se rompen todas las cadenas. Pero vemos, hermanos, aquí podemos pensar de estas cadenas que tenían prisionero al apóstol Pedro. Pero sabe hermanos, que hoy en día podemos tener cadenas también. Podemos tener cadenas. ¿Y cuáles son esas cadenas? Todas aquellas cosas que nos impiden tener una comunión con nuestro Señor. Todas aquellas cosas que nos impiden servir a nuestro Señor. Todas aquellas cosas que nos impiden creer. No estamos hablando de las cadenas del pecado, que ya sabemos que esas cadenas son rotas cuando nosotros venimos y aceptamos a Cristo. Hay cadenas, hermanos, de incredulidad. Hay cadenas de pereza. Hay cadenas, hermanos, de herencia, se puede decir, de pecados ancestrales, ¿verdad? Cosas que se vienen arrastrando. Pero hermanos, en el nombre de Jesús, toda cadena es rota en el nombre de Cristo. Lo que dice la palabra del Señor: ora sin cesar, ejercita tu fe, y toda cadena es rota en el nombre de Cristo. Quisiera que leyéramos Jueces 15:14, y sí pido su ayuda. Vamos a pedirle al hermano Miguel Aquino que nos lea Jueces 15:14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Amén. Y las ataduras se cayeron de sus manos. Amén, gloria a Dios. Y dice: las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Hermanos, no importa, hay cosas que parecen que están con doble cadena, con triple, no importa. Toda cadena es rota con el poder de nuestro Señor. Y mire que el poder del Espíritu Santo pudre todo yugo de opresión. Así que no hay cadena que se resista al poder de nuestro Señor. Así que debemos de creer, hermanos, y pedir sin cesar para poder alcanzar. Vamos a ver un aspecto más de la iglesia primitiva y vamos a continuar la lectura. Dice en el versículo 7: le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así y le dijo: envuélvete en tu manto y sigue. Y es que cuando el Señor está obrando, hermanos, siempre vamos a recibir, usted y yo, un aviso del Señor que Él está obrando. Y siempre vamos a recibir, usted y yo, instrucciones del Señor que tenemos que seguir. Amén. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión.
Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron a una calle, y luego el ángel se apartó. Hermanos, cuando ejercitamos nuestra fe, recordemos qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Quién iba a pensar que en medio de estos soldados, de estas cadenas, de toda esta seguridad extrema que tenía Pedro, iba a poder ser libre? Y es que este es el tercer aspecto, cuando ejercitamos nuestra fe, hay liberación. Las cadenas fueron rotas, las cadenas se le cayeron, pero él todavía estaba adentro de la prisión. Necesitaba ser libre, necesitaba avanzar. Entonces veamos, hermanos, que a veces se rompen las cadenas, pero hermanos, necesitamos avanzar para poder ser libres por completo en el nombre de Jesús. Hay libertad en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Salmo 18:2. Voy a pedir a mi hermano Sammy que nos lea Salmo 18:2. Y voy a pedir a mi hermana Claudia Velar que lea San Juan 8:36. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondido. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es nuestro libertador. Él es nuestro libertador, hermanos. San Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es que solo en el Señor hay libertad. Solamente en el Señor hay libertad. Y también declarábamos durante la alabanza, ¿verdad? Que el Señor nos ha hecho libres. ¿Le ha hecho libre el Señor? Amén. Gloria a Dios, hermanos. El Señor quiere que seamos una iglesia que rompe cadenas y que alcanza liberación. Y vamos a continuar leyendo. Y aquí en el versículo 10 dice que cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual dice se les abrió por sí mismo. ¿Cómo se abrió la puerta? Por sí mismo. La puerta se abrió sola. Y no es que le dio y entonces la abrió, porque era una puerta de hierro. Hermanos, cuando ejercitamos nuestra fe, se abren las puertas. Se abren las puertas. Sí, amén. Y quiero invitarle a que leamos Isaías 45:2. Voy a pedir a mi hermano Cristian, que siempre hace mención de este pasaje, que lo lea. Voy a pedir al hermano Julio Cuellar que nos lea Hechos 12. No, ese ya lo leí. Hechos 16:26, Julio. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Amén. Mire el poder de su Dios y mi Dios. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro
haré pedazos. No hay puerta, hermano, ni obstáculo que nuestro Señor no pueda remover. Así es, amén. Hay cosas que son tan difíciles. Y quiero que piensen esas cosas que son tan difíciles para usted. Y esas situaciones que usted dice, no hay salida. Está todo muy complicado, muy enredado. Hermano, el poder de Dios puede romper toda cadena. Puede romper, dice, todo cerrojo y hacerlo pedazos. Y quiero, vamos a leer Hechos 16:26. Julio. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí es, ¿verdad? Cuando Pablo y Silas, y dice de que ellos estaban alabando al Señor, alabando. Miren qué importante la alabanza, hermanos. Por eso cuando nosotros estamos en la alabanza es un tiempo que tenemos que conectarnos con el Señor, porque hay libertad, hay liberación en la alabanza. Y dice de que toda puerta, se abrieron las puertas. Hay una parte de Salmo 107:16 que me gusta mucho cómo lo expresa, muy parecido a Isaías 45. Salmo 107:16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Desmenuzó. Señora, así cuando usted esté desmenuzando el pollo, recuérdese y diga, para mi Dios no hay nada imposible. Desmenuzado. Hermano, las cosas que son difíciles para usted, para mí, nuestro Señor tiene todo el poder. Amén. Y esta iglesia lo experimentó, esta iglesia conocía a su Dios, esta iglesia dijo, vamos a orar y vamos a alcanzar la victoria. Y hermanos, vamos a avanzar un poquito más en esta historia. En la cual se les abrió por sí misma y salido pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Esta declaración de Pedro, hermanos, es una gran esperanza para usted y para mí. ¿Por qué? Porque dice, el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Había un plan en contra de él. Pero hermanos, cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, los planes del enemigo son desbaratados, son cancelados en el nombre de Jesús. Mire cómo Pedro fue librado de la muerte. Y dice, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Y gloria a Dios, hermanos, porque hoy en día usted y yo seguimos experimentando de este mismo poder que experimentó el apóstol Pedro